ahora quiero arrancar con una de mis frases favoritas. Esta frase la tenía yo escrita en la cocina cuando vivía en Buenos Aires, en un pizarrón, porque me parece fantástica. Es de Séneca y dice, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Y esto qué quiere decir? Muchas veces hay temas de azar, ¿no? Pero generalmente nosotros decimos, no, esa persona tuvo suerte, consiguió tal trabajo. Esa persona tuvo suerte, pudo lograr lo que quería. Pero la suerte en sí tiene que ver con esto, con que cuando llega la oportunidad, hay personas que están más o menos preparadas para subirse a ese tren de esa oportunidad. Entonces, por eso siempre mi mirada es estimular al aprendizaje, al desarrollo, para que cuando llegue esa oportunidad estemos más preparados y seamos los primeros en poder subirnos a ese tren. Si empezamos a ver un poco el recorrido y qué vamos a estar analizando o aprendiendo durante este curso, tenemos como tres fases, ¿sí? La primera fase tiene que ver con identificación de temas más personales, ¿no? Una autoevaluación, mirar hacia adentro, ver nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora. Así que una mirada hacia adentro y una autopercepción, un trabajo de autopercepción. Luego, avanzando, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la búsqueda laboral, el desarrollo del CV, las entrevistas, toda la parte de búsqueda y proceso de búsqueda laboral, búsqueda de empleo. Y el último tramo, el tercer tramo, tiene que ver más con una vez que ya ingresamos a una organización, el desarrollo de carrera en esa organización. Así que esas son como las tres partes de este círculo o de este camino de aprendizaje. Y vamos a arrancar a charlar sobre la importancia de las herramientas laborales en el mundo actual. ¿Por qué? Y herramientas laborales pensando en muchas cosas, no solamente un CV para la búsqueda de trabajo, sino arrancando un poquito más atrás, en la identificación de qué queremos, cuál es nuestra vocación, cuáles son esos puestos de trabajo que yo deseo, esas organizaciones en las que quiero crecer. Entonces, vamos a empezar a trabajar y a ver herramientas que nos pueden ayudar a entender cuál es esa vocación, cuál es nuestra carrera deseada, nuestro desarrollo deseado, hacia dónde queremos ir. Queremos crecer verticalmente, queremos crecer horizontalmente, queremos trabajar por proyectos. Un poco esa introspección y hay muchas herramientas que hoy nos pueden ayudar a identificar cuál es ese camino que podríamos llegar a seguir. Por otro lado, una vez que ya identificamos ese camino, es un poco entender, bueno, ok, ya sé lo que quiero. ¿Cómo llego a eso, no? Desde la creación de un CV o varios CVs, si es que son diferentes vías, la utilización de herramientas como LinkedIn, no solo para tener un perfil acorde, postear la información que queremos, llegar a más personas. Hay muchísimo que vamos a ver sobre LinkedIn como una de las herramientas digitales y redes más importantes para lo que tiene que ver con lo laboral y el desarrollo de carrera. Por otro lado, también tenemos todo lo que tiene que ver con templates o herramientas digitales que nos pueden ayudar a armar un buen CV. Tenemos ChatGPT también, que nos puede ayudar a crear una historia, a entender cómo crear la historia de nuestro CV o entender un poco más de las industrias a las que nos queremos postular. Una vez que ya determinamos un poco nuestro CV, el horizonte donde queremos apuntar el CV, cómo aplicamos esas búsquedas, qué herramientas tenemos, qué portales tenemos, cuáles son las conexiones y el networking que deberíamos hacer para poder llegar a esas posiciones deseadas. Una vez que conseguimos encontrar estas posiciones y aplicar el proceso de entrevista, hoy en día está cambiando muchísimo el formato de toma de entrevistas, porque hay procesos de videoentrevistas donde uno ya no habla más con una persona, sino que los screenings primero son a través de videoentrevistas, donde yo tengo una computadora, estoy enfrente de la computadora, me hace preguntas y yo tengo que responder a esa cámara, básicamente a la computadora, como si tuviese al selector del otro lado. Entonces eso cambia un poco el paradigma, hay mucho tema que les voy a contar desde el lado de reclutamiento, hay mucho tema de inteligencia artificial que se aplica a los procesos de selección,
Entonces hay claves que hay que saber para poder eh, enriquecer ese proceso y estar primeros en la búsqueda de esa inteligencia artificial. Una vez que nosotros ya pasamos por el proceso de entrevistas, cómo arrancamos el proceso en esa organización, y si no llegamos a quedar seleccionados, cómo manejamos el proceso emocional y todas las emociones que nos surgen en el proceso de búsqueda, mismo cuando ingresamos a una organización, cómo manejamos esa ansiedad, esos nervios, ¿no? Cómo crecer y desarrollarse dentro de una organización, cómo las redes sociales hoy juegan un impacto súper profundo, particular y protagónico en la consecución de un empleo y en el desarrollo laboral. Hay muchas, muchas, muchas herramientas y hay todo un concepto dentro del mundo laboral actual que hay que tener actualizado, que hay que saber qué está pasando dentro de el mundo corporativo, laboral, profesional, qué está pasando en las diferentes industrias, cómo me preparo mejor para todo lo que se viene dentro de lo que es carrera y mundo laboral, ¿no? Entonces, como para hacer un resumen, vamos a hablar sobre todas estas herramientas y todas estas actualizaciones del mundo laboral en este curso, pero algo que quiero que se queden y se lleven es el tema de la curiosidad. Cuanto nosotros más curiosos seamos sobre qué está pasando en el mundo, qué herramientas nuevas hay, cómo me desarrollo mejor, cuáles son las carreras del futuro, para poder estar más actualizado, tener todos los conocimientos necesarios, cuanto más curiosos seamos, más vamos a poder tener estas herramientas, entender cómo crecer laboralmente y qué necesito para llegar a esa posición deseada y seguir desarrollándome profesionalmente, ¿no?